Thank Good you. Thank you. Thank you very morning, much. Thank Rennie. you. Morning, morning. How are you? I am How good. are you, I'm so Claire? happy to see you. I can't wait for you to be here with us so people can Thank you see. so much. So let me introduce you if you don't mind. My honor to be with you. It's my honor to be introduced by you. I am too. I'm so for everyone who doesn't know Rennie, because there's a lot of new people on this training and more to come on. Rennie is our head of our global, just let me simplify it for you. I'm so honored to. So for those who doesn't know Rennie, Madam Rennie or Mrs. Rennie, she's the head of Greenworld Global International Business School with extensive training and education on the global market and the development. So for me, I wrote something. Her ability to bring clarity in the most complex modules in a pretty simplistic way is what makes her special. And I've had the honor of spending 4 months with Rennie in Canada. So she's like our own. Uh, and to listen to her, and I've been through a lot of training from plain sports and she's among the best of the best. So that's all I have to say. And today our training is based on, the title is Diabetes and its complications. So Rennie, the floor is yours and I'm here to take notes. Thank you so much. Actually, before I begin my presentation, I'm going to give you a very brief background introduction why we introduced this training session. So actually, we had a meeting months ago when Dr. Deming Lee was around us, and she emphasized that nowadays diabetes, especially type 2 diabetes, becomes prevalent all over the world, not only in Western world, but also in China. And China becomes the top one country with the highest rate incidence of type 2 diabetes. And all this is due to the unhealthy lifestyle. So since it becomes a global prevalence, so, we are going to take the whole year, actually one section per month, to discussion from different angles about this health concerns. So the first session is going to be the diabetes and its complications. And after that, I think the second section is about, um, the seven myths or misunderstandings about the type 2 diabetes. And then I'm going to talk about the food or the sugar additive, the sugar addiction, and then from, the changing the diet and from, regulate the hormone levels and from different angles, how to address this issue. So I hope, you can follow the whole sections to gain a comprehensive understanding of what this disease, because believe me, nowadays a lot of people have this, but just we don't know. So first, allow me to share my screen. Hello, maybe I can translate this part. Sure. Nos comentaba la doctora Rainey es que ella tuvo varias reuniones meses atrás con el doctor Denim Lee y el doctor comentaba que actualmente la diabetes es una enfermedad que muchas personas están sufriendo. Incluso en China hay muchas personas que sufren de diabetes. Es un país donde la tasa de diabetes es muy alta. Y comenta que en realidad es debido al estilo de vida poco saludable que tienen actualmente todas las personas en el mundo. Y por lo tanto, durante este año, durante estos meses, se va a estar haciendo capacitaciones sobre la diabetes como enfermedad. Y, por ejemplo, hoy hablaremos sobre la diabetes y sus complicaciones. También se hablará sobre la comida y adicción de azúcar, cambiar la dieta y regular los niveles de hormona y así sucesivamente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes y sus complicaciones. Thank you.
Thank you, Madame Blue Chin. You could tell me whether you can see my screen. Can you see this slideshow? I can see your screen. The slideshow? No. No. Okay, Mm. let me redo it because sometimes it happens like this. So let me redo this. Now you can see it. Yes, now. Okay. All right. Okay, so thank you. Let's start this. Well, first of all, a world transformed. The global burden of diabetes in 2026. If we take a moment to step back and examine the health profile of the human race over the last 3 decades, few stories are as stark, as dramatic, and as concerning as the rise of diabetes. This is a disease that was once incorrectly stereotyped as a disease of affluence or simply an inevitable part of old age. But over the last 30 years, it has rapidly evolved. It is no longer a niche concern. It has become a sprawling and unfortunately a global health crisis. It now affects the rich, the poor, the young, and the old alike, with no regard for borders or social economic status. Recent global analysis painted a picture of a world struggling to keep up with its own metabolism. According to the latest estimate, we have crossed a sobering and monumental threshold. Approximately 800 million adults are now living with diabetes. To put that astronomical figure into perspective, the global adult prevalence has nearly doubled. It has rocketed from just 7% in 1990 to roughly 14% today. Beyond these raw numbers, the epidemic is characterized by a profound and dangerous awareness gap. The data shows that nearly 450 million adults, a staggering 60% of those affected, remain entirely untreated. They're not receiving medical guidance or therapy. In the United States alone, more than 1 in 4 adults with diabetes are completely aware they have it. These individuals are walking through their daily lives and knowingly carrying a condition that is silently damaging their blood vessels, their nerves, and their vital organs. They're living in the dark, and the lack of awareness is often what leads to the most severe complications. Buenos días. Si nos tomamos un momento para dar paso atrás y examinar el perfil de salud de la raza humana durante las últimas 3 décadas, pocas historias son tan crudas, tan dramáticas y tan preocupantes como el aumento de la diabetes. Esta es una enfermedad que alguna vez fue estereotipada erróneamente como una enfermedad de la opulencia o simplemente como parte inevitable de la vejez. Pero en los últimos 30 años ha evolucionado rápidamente. Ya no es una preocupación de nicho. Se ha convertido en una crisis de salud en expansión y lamentablemente global. Ahora afecta por igual a ricos, pobres, jóvenes y ancianos, sin importar las fronteras ni el estatus socioeconómico. Los análisis globales recientes dibujan un panorama de un mundo que lucha por seguir el ritmo de su propio metabolismo. Según las últimas estimaciones, hemos cruzado un umbral preocupante y trascendental. Aproximadamente 800 millones de adultos viven actualmente con diabetes. Para poner en perspectiva esta cifra astronómica, la prevalencia global entre los adultos casi se ha duplicado. Se ha disparado de apenas un 7% en 1990 a aproximadamente un 14% en la actualidad. Más allá de estas cifras brutas, la epidemia se caracteriza por una profunda y peligrosa brecha de conocimiento. Los datos muestran que casi 450 millones de adultos
Un asombroso 60% de los afectados siguen sin recibir ningún tratamiento. No están recibiendo orientación médica ni terapia. Solo en Estados Unidos, más de 1 de cada 4 adultos con diabetes desconoce por completo que la padece. Estas personas llevan a cabo su vida cotidiana sin saber que padecen una afección que está dañando silenciosamente sus vasos sanguíneos, sus nervios y sus órganos vitales. Viven en la ignorancia y esa falta de conciencia es a menudo lo que conduce a complicaciones más graves. This is going to be an interesting topic. Diabetes, a multi-system pandemic redefining global disease burden. So what is fueling this fire? The primary culprit is the global obesity epidemic. The World Health Organization points to the increase in obesity, compounded by the marketing of unhealthy food and physical inactivity. The link is now so strong that the term diabesity has emerged to describe the inseparable pathophysiological bonds between obesity and type 2 diabetes. Approximately 85% of individuals with type 2 diabetes are overweight or obese. Visceral fat accumulation, uh, you know, actually, visceral fat accumulation is not just a side note, it is a primary driver of insulin resistance. Recognizing this, the medical community is undergoing a radical shift in how it treats the disease. For decades, the goal was simple: glycemic control. Lower the blood sugar, and the job was done. That era is ending. We are now moving toward a weight-centered therapy approach. The the epidemiological evidence demonstrate that diabetes, including its precursor states, represents a continuum of risk that fundamentally alters disease trajectories for cardiovascular, neurological, oncological, and metabolic outcomes. Este va a ser un tema muy interesante. Diversidad, una pandemia multisistemática que está redefiniendo la carga mundial de morbilidad. Entonces, ¿qué está avivando este fuego? El principal culpable es la epidemia mundial de obesidad. La Organización Mundial de la Salud señala el aumento de la obesidad, agravado por la comercialización de alimentos poco saludables y la inactividad física. La relación es ahora tan fuerte que ha surgido el término diabesidad para describir el vínculo fisiopatológico inseparable entre la obesidad y la diabetes tipo 2. Aproximadamente el 85% de personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. La acumulación de grasa visceral no es solo una nota al margen, es un factor principal de la resistencia a la insulina. Al reconocer esto, la comunidad médica está experimentando un cambio radical en la forma de tratar la enfermedad. Durante décadas, el objetivo fue simple: el control glucémico. Basta con bajar azúcar en sangre y el trabajo estaba hecho. Esa era está llegando a su fin. Ahora nos estamos moviendo hacia un enfoque terapéutico centrado en el peso. La evidencia epidemiológica demuestra que la diabesidad, incluidos sus estados precursores, representa un continuo riesgo que altera fundamentalmente la trayectoria de la enfermedad en cuanto a los resultados cardiovasculares, neurológicos, oncológicos y metabólicos. Number one, let's talk about the number one complication and very serious one, the cardiovascular manifestations. Let's talk about the most dangerous aspects of diabetes, its impact on the heart and the blood vessels. When we look at the data, the cardiovascular consequences truly stand out as the most lethal dimension of the disease. The current evidence paints a stark picture. First, we know that 1/3
of all people diagnosed with diabetes have documented heart disease. That's a massive number on its own. But here's where it gets really concerning. Experts estimate that nearly all of the remaining patients with type 2 diabetes likely have some forms of undiagnosed cardiovascular damage. It's not a matter of if for most patients, but when it will be detected. This damage has a direct and measurable outcome. People with diabetes are 4 times more likely to die from heart disease compared to those without it. And the risk isn't just for heart attacks. The rate of stroke is also 3 to 4 times higher in this population. So the risk of a fatal cardiovascular event is not just elevated, it's multiplied. Now, here is a critical point that often gets overlooked. We tend to think of pre-diabetes as a warning sign, a precondition. That isn't quite the real thing yet, but the cardiovascular risk tells a different story. Individuals who meet the criteria for pre-diabetes actually demonstrate the same fourfold increased risk of dying from heart disease. This finding challenges the conventional idea that pre-diabetes is merely pre-anything. In terms of heart health, pre-diabetes is the real thing. It is an active, dangerous state that requires immediate attention. Número 1. Manifestaciones cardiovasculares. Hablemos del aspecto más peligroso de la obesidad, su impacto en el corazón y los vasos sanguíneos. Cuando analizamos los datos, las consecuencias cardiovasculares destacan claramente como la dimensión más letal de esta enfermedad. La evidencia actual presenta un panorama desolador. En primer lugar, sabemos que 1/3 de todas las personas diagnosticadas con diabetes tienen una enfermedad cardíaca documentada. Esa cifra ya es enorme por sí sola, pero aquí es donde la situación se vuelve realmente preocupante. Los expertos estiman que es probable que casi todos los pacientes restantes con diabetes tipo 2 tengan algún tipo de daño cardiovascular no diagnosticado. Para la mayoría de los pacientes no se trata de si se detectará, sino de cuándo se detectará. Este daño tiene un resultado directo y medible. Las personas con diabetes tienen 4 veces más probabilidades de morir por una enfermedad cardíaca en comparación con quienes no la padecen. Y el riesgo no se limita a los ataques cardíacos. La tasa de accidentes cerebrovasculares también es de 3 a 4 veces mayor en esta población. Por lo tanto, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular mortal no solo es elevado, sino que se multiplica. Ahora bien, hay un punto crucial que a menudo se pasa por alto. Tendemos a pensar en la prediabetes como una señal de advertencia, una condición previa, que aún no es la enfermedad propiamente dicha. Pero el riesgo cardiovascular nos cuenta una historia diferente. Las personas que cumplen con los criterios de prediabetes en realidad presentan el mismo riesgo 4 veces mayor de morir por una enfermedad cardíaca. Este hallazgo desafía la idea convencional de que la prediabetes es simplemente un pre de algo. En términos de salud cardíaca, la prediabetes es algo real. Es un estado activa y peligroso que requiere atención inmediata. The second complication is damage to brain and nervous system. The damage from diabetes doesn't stop there. It extends to the brain health. The link between diabetes and cognitive decline is becoming a major public health concern. The data is very clear. Individuals with diabetes face a fourfold increased risk of developing dementia. And just like we saw with heart disease, the risk starts early. Prediabetes is now recognized as a major contributor to mild cognitive impairment, what we might effectively call a pre-dementia. Your brain health is on the line long before a formal diabetes diagnosis.
So why does this happen? This association suggests that metabolic dysregulation directly impacts the brain. We're looking at three main mechanisms. First, cerebral insulin resistance. The brain stops responding to insulin properly. Second, vascular compromise, damage to the tiny blood vessels in the brain. And third, chronic inflammation. Together, they create a perfect storm for neurodegenerative disease. Número 2. Daño al cerebro y al sistema nervioso. El daño causado por la diabetes no se detiene ahí, se extiende a la salud cerebral. La relación entre la diabetes y el deterioro cognitivo se está convirtiendo en una importante preocupación de salud pública. Los datos son muy claros. Las personas con diabetes tienen un riesgo 4 veces mayor de desarrollar demencia. Y al igual que vimos en las enfermedades cardíacas, el riesgo comienza temprano. La prediabetes se reconoce ahora como un factor importante que contribuye al deterioro cognitivo leve, lo que podríamos llamar efectivamente un estado de predemencia. La salud de tu cerebro está en juego mucho antes de un diagnóstico formal de diabetes. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Las asociaciones sugieren que la desregulación metabólica afecta directamente al cerebro. Estamos analizando tres mecanismos principales. Primero, la resistencia cerebral a la insulina. El cerebro deja de responder adecuadamente a la insulina. Segundo, el compromiso vascular. Daño a los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo. Y tercero, la inflamación crónica. Juntos crean una tormenta perfecta para las enfermedades neurodegenerativas. Now let's take a look at the third complication, hypertension and vascular damage. This is one of the most dangerous combinations in medicine today. Diabetes and high blood pressure. They almost never travel alone. Here is a statement that might surprise you. Diabetes is now the predominant driver of hypertension in our society, not salt intake alone, not just aging, diabetes. When we look at the data, we see that 75% of individuals with diabetes, 3 out of 4 meets the clinical criteria for elevated blood pressure. If you have diabetes, the odds are overwhelming that you also have hypertension. Now, what is this combination so dangerous? It is because what we call a confluence of abnormalities. So you have a metabolic problem, high blood sugar, and insulin resistance. And also, you have a hemodynamic problem, the physical force of the high blood pressure pushing against your blood vessel walls. On their own, each of these is damaging, but together they create a synergistic effect. They work together to damage your blood vessel far more than either would alone. This combination accelerates at the atherosclerosis, the hardening and narrowing of your arteries. The vessel walls become inflamed, plaque builds up faster, and blood flow becomes restricted. This process doesn't just stay in the large arteries, it leads to what we call end organ injury. That means damage to the organs that rely on healthy blood flow, the heart, the kidneys, the brain, the eyes. By the time we see the symptoms of organ damage, the disease has often been progressing silently for years and even decades. 3. Hipertensión y daño vascular. A continuación, analizaremos una de las combinaciones más comunes y peligrosas en la medicina actual. La diabetes y la hipertensión arterial casi nunca se presentan por separado. He aquí una afirmación que tal vez le sorprenda. La diabetes es hoy en día el principal factor causante de la hipertensión en nuestra sociedad. No solo el consumo de sal, no solo el envejecimiento, es la diabetes.
Cuando analizamos los datos, vemos que el 75% de las personas con diabetes, 3 de cada 4, cumplen los criterios clínicos de presión arterial elevada. Si usted tiene diabetes, es muy probable que también padezca hipertensión. Ahora bien, ¿por qué es tan peligrosa esta combinación? Se debe a lo que llamamos una confluencia de anomalías. Tienes un problema metabólico, niveles altos de azúcar en sangre y resistencia a la insulina. Y tienes un problema hemodinámico, la fuerza física de la presión arterial alta que ejerce presión contra las paredes de tus vasos sanguíneos. Por sí solos, cada uno de estos factores es perjudicial, pero juntos crean un efecto sinérgico. Actúan conjuntamente para dañar tus vasos sanguíneos mucho más de lo que haría cualquiera de ellos por sí solo. Esta combinación acelera la aterosclerosis, el endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Las paredes de los vasos se inflaman, la placa se acumula más rápido y el flujo sanguíneo se ve restringido. Este proceso no se limita a las arterias grandes, conduce a lo que llamamos daño en los órganos diana. Eso significa daño a los órganos que dependen de un flujo sanguíneo saludable: el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos. Para cuando vemos los síntomas del daño orgánico, la enfermedad a menudo ha estado avanzando silenciosamente durante años. Now, the first complication is the hepatic consequence, which is the liver problem. Just give me one moment. This is an organ that doesn't always get attention it deserves, the liver. Diabetes is devastating to the liver, and most people don't even know it's happening. There is a condition called NASH, non-alcoholic steatohepatitis. It is the progressive, serious form of fatty liver disease. And here is the key takeaway. NASH has now emerged as the leading cause of liver failure attributable to diabetes. This is not a liver failure from alcohol. This is a liver failure driven by what we eat, how we live, and the metabolic dysfunction that follows. Let's look at the prevalence because the numbers are staggering. First, in the general population, hepatic steatosis or fatty liver disease affects approximately 30% of people. That's nearly 1 in 3. But among those with diabetes, the numbers skyrocket. Prevalence reaches between 70% and 90%. So if you have a diabetes, the odds are overwhelming that your liver is also affected. Now, here is the critical point that most people miss. You might think fatty liver is just a liver problem. It's not. Critically, individuals with fatty liver face substantially elevated risk of myocardial infarction, that is heart attack, and all-cause mortality. And here is the scary part. The risk exists independent of traditional cardiovascular risk factors. So what does independent of traditional risk factors mean? It means that even if your cholesterol is normal, even if your blood pressure is good, even if you don't smoke, as long as you have the fatty liver disease, your risk your heart attack and death is still significantly higher. The liver is not just a passive participant in diabetes. It's actively driving disease throughout the body. Fatty liver is not just a benign finding, on an ultrasound. It is a red flag for systemic risk. Ahora hablemos sobre las consecuencias hepáticas. Debemos hablar de un órgano que no siempre recibe la atención que merece: el hígado. La diabetes tiene efectos devastadores en el hígado y la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de ello.
Existe una afección llamada ENA, esteatohepatitis no alcohólica. Es la forma grave y progresiva de la enfermedad del hígado graso. Y aquí está la solución clave. La ENA se ha convertido en la principal causa de insuficiencia hepática atribuible a a la diabetes. No se trata de insuficiencia hepática por alcohol, se trata de insuficiencia hepática provocada por lo que comemos, cómo vivimos y la disfunción metabólica que se deriva de ello. Veamos la prevalencia porque las cifras son impactantes. En primer lugar, en la población general, la estatosis hepática o hígado graso afecta aproximadamente al 30% de las personas. Eso es casi una de cada tres. Pero entre quienes padecen diabetes, las cifras se disparan. La prevalencia alcanza entre el 70% y el 90%. Si tienes diabetes, es muy probable que tu hígado también se vea afectado. Ahora bien, este es el punto clave que la mayoría de la gente pasa por alto. Quizás pienses que el hígado graso es solo un problema hepático. No lo es. Lo más importante es que las personas con hígado graso se enfrentan a un riesgo considerable mayor de sufrir un infarto de miocardio, es decir, un ataque al corazón, y de mortalidad por cualquier cosa. Y aquí viene lo preocupante. Este riesgo existe independientemente de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. ¿Qué significa? Independientemente de los factores de riesgo tradicionales, significa que incluso si tu colesterol está en niveles normales, incluso si tu presión arterial es buena, incluso si no fumas, si tienes hígado graso, tu riesgo de sufrir un ataque cardíaco y de morir sigue siendo significativamente mayor. El hígado no es solo un participante pasivo de la diabetes, está impulsando activamente la enfermedad en todo el cuerpo. El hígado graso no es solo un hallazgo benigno en la ecografía o ultrasonido, es una señal de alerta de riesgo sistémico. Complication number 5, the neuropsychiatric associations. Diabetes also has impact of mental health and nerve system. There is biological connection at play. Longitudinal data reveals some striking numbers, particularly for women. Women with diabetes have a 29% increased likelihood of developing depression compared to those without. And for women who require insulin therapy, that risk jumps even higher to 53% elevated risk. The more intensive the treatment, it seems, the greater the mental health burden. These findings point to what we call a bidirectional relationship. It's not just that diabetes causes depression. The two conditions influence each other. This happens through several pathways. They're inflammatory pathway. The same inflammation that damages the blood vessels can affect brain chemistry. There is HPA axis disruption, that is system that controls your stress response. And there is the very real psychological burden of managing a chronic demanding disease day in and day out. It's a vicious cycle. Now let's move from the brain to the nerves throughout the body. This is where diabetes becomes a daily physical struggle for millions of people. Diabetic neuropathy, the nerve damage caused by diabetes, affects a staggering 60% to 70% of all individuals with the disease. It manifests in many ways. Peripheral sensory loss, which means the numbness of the hands and feet. Autonomic dysfunction, problem with autonomic functions like digestion and various focal neuropathies. So let's focus on one of the most devastating consequences among adults
aged 40 and older with diabetes, nearly 30% have impaired sensation in their feet. This might sound like a minor inconvenience, just some numbness, but it is directly implicated in the pathogenesis of diabetic foot ulcers. If you can't feel your foot, you can't feel a blister, a cut, or an infection. These small injuries escalate and they frequently lead to amputation, amputations. So this is a life-altering complication that is largely preventable. The neurological impact goes far beyond the feet. Additional manifestations include gastroparesis, where the stomach empties too slowly, causing nausea and blood sugar chaoses. There is carpal tunnel syndrome, which is more common in this population, and there is sexual dysfunction affecting both men and women. Each of these conditions substantially impact quality of life. They affect daily comfort, relationships, and the ability to work and enjoy life. This is why managing diabetes is not just about adding years to life, but about adding lives to years. 5. Complicación número 5. Asociaciones neuropsiquiátricas. La diabetes también tiene un impacto en nuestra salud mental y en nuestro sistema nervioso. En primer lugar, hablemos de los trastornos de estado de ánimo. La relación entre la diabetes y la depresión es real y merece una atención clínica seria. No se trata solo de sentirse triste por el diagnóstico. Hay una conexión biológica en juego. Los datos longitudinales revelan algunas cifras sorprendentes, especialmente en el caso de las mujeres. Las mujeres con diabetes tienen un 29% más de probabilidades de desarrollar depresión en comparación con aquellas que no la padecen. Y para las mujeres que requieren terapia con insulina, ese riesgo aumenta aún más, hasta un 53%. Al parecer, cuanto más intensivo es el tratamiento, mayor es la carga sobre la salud mental. Estos hallazgos apuntan a lo que llamamos una relación bidireccional. No se trata solo de la diabetes cause depresión. Las dos afecciones se influyen mutuamente. Esto ocurre a través de varias vías. Existen vías inflamatorias. La misma inflamación que daña los vasos sanguíneos puede afectar la química cerebral. Existe una alteración del eje HPA, que es el sistema que controla la respuesta al estrés. Y existe la carga psicológica muy real que supone lidiar día tras día con una enfermedad crónica y exigente. Es un círculo vicioso. Ahora, pasemos al cerebro, del cerebro a los nervios de todo el cuerpo. Aquí es donde la obesidad se convierte en una lucha física diaria para millones de personas. La neuropatía diabética. El daño nervioso causado por la diabetes afecta a un asombroso 60% a 70% de todas las personas con la enfermedad. Se manifiesta de muchas formas: pérdida sensorial periférica, entumecimiento de las manos y los pies, disfunción automática, problemas con funciones automáticas como la digestión y diversas neuropatías focales. Centrémonos en una de las consecuencias más devastadoras. Entre los adultos de 40 años o más con diabetes, casi el 30% tiene una alteración de la sensibilidad en los pies. Esto puede parecer un inconveniente menor, solo un poco de entumecimiento, pero está directamente relacionado con la patogénesis de las úlceras del pie diabético. Si no puede sentir su pie, no puede sentir una ampolla, un corte o una infección. Estas pequeñas lesiones se agravan y con frecuencia conducen a amputaciones. Esta es una complicación que altera la vida y que en gran medida se pueden prevenir. El impacto neurológico va mucho más allá de los pies. Entre otras manifestaciones, se encuentra la gastroparesia.
en la que el estómago se vacía demasiado lentamente, lo que provoca náuseas y alteraciones en los niveles de azúcar en sangre. También está el síndrome de túnel carpiano, que es más frecuente en esta población, y existe la disfunción sexual, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Cada una de estas afecciones afectan sustancialmente la calidad de vida, afectan el bienestar diario, las relaciones y la capacidad de trabajar y disfrutar de la vida. Es por eso que controlar la obesidad no se trata solo de sumar años a la vida, sino de sumar vida a los años. The sixth complication is the ophthalmic complications. One of the most devastating and personal impact of of this disease is on of vision, because when diabetes attacks, it often attacks the one thing we really on to navigate the world of sight. Diabetes is the leading cause of blindness among people aged 20 to 74 in the developed world. Think about that for a moment. This is not a disease of the elderly losing their vision to old age. This is a striking people in the prime of their working lives. Parents, professionals, drivers, artists, it robbed them of their ability to work, to drive, to see their children's face clearly. The primary culprit behind this vision loss is a condition called diabetic retinopathy. The retina is the light-sensitive tissue at the back of eye. It does for vision what films does for a camera. When blood sugar is chronically high, it damages the tiny, fragile blood vessels that nourish the retina. They begin to leak fluid, swell, and eventually close off. In response, the eye tries to grow new blood vessels, but this are weak and abnormal. They bleed easily, clouding vision and scarring the retina. There is the most dangerous part about diabetic retinopathy. It is a silent thief. In its early stage, it causes no pain and no noticeable symptoms. You can have significant damage to your retina and still think your vision is fine. By the time you notice blurriness, floaters, or difficulty seeing at night, the disease is often advanced and harder to treat. This is why regular eye exams are non-negotiable for anyone with diabetes. How common is this? Almost all people with type 1 diabetes will eventually show some signs of retinopathy. For those with type 2 diabetes, which makes up the bulk of the diabetes epidemic, over one-third already have signs of retinopathy at the time of their diagnosis. This means that by the time many people learn they have diabetes, the high blood sugar has already been damaging their eyes for years. Retinopathy isn't the only threat. People with diabetes are also at higher risk of other eye conditions. They're 2 to 5 times more likely to develop cataracts and at a younger age. The high sugar levels cause the lens of the eyes to swell and cloud over faster. They also face a significantly increased risk of glaucoma, where pressure builds up inside the eyes and damage the optic nerve. Diabetes accelerates all of these processes. Vamos a hablar sobre la complicación 6. Complicaciones oftálmicas. Una de las consecuencias más devastadoras y personales de esta enfermedad es su impacto en nuestra visión, porque cuando la obesidad ataca, a menudo ataca lo único en lo que confiamos para desenvolvernos en el mundo, nuestra vista. La obesidad es el principal causa de ceguera entre las personas de entre 20 y 64 años en los países desarrollados. Piénsalo por un momento. No se trata de una enfermedad que afecta a personas mayores que pierden la vista por vejez. Afectan a personas en la plenitud de su vida laboral. Padres, profesionales, conductores, artistas. Les roba la capacidad de trabajar, de conducir, de ver claramente los rostros de sus hijos.
El principal culpable de esta pérdida de visión es una afección llamada retinopatía diabética. La retina es el tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo. Desempeña para la visión la misma función que la película para la cámara. Cuando el nivel de azúcar en sangre es crónicamente alto, daña los diminutos y frágiles vasos sanguíneos que nutren la retina. Estos comienzan a perder líquido, se inflaman y finalmente se obstruyen. En respuesta, el ojo intenta generar nuevos vasos sanguíneos, pero estos son débiles y anormales. Sangran con facilidad, lo que nubla la visión y deja cicatrices en la retina. Esto es lo más peligroso de la retinopatía diabética. Es un ladrón silencioso. En sus principales etapas no causa dolor ni síntomas perceptibles. Puedes tener un daño significativo en la retina y seguir creyendo que tu visión está bien. Para cuando notas visión borrosa, moscas volantes o dificultad para ver de noche, la enfermedad suele estar avanzada y es más difícil de tratar. Por eso, los exámenes oculares regulares son imprescindibles para cualquier persona con diabetes. ¿Qué tan común es esto? Casi todas las personas con diabetes tipo 1 eventualmente mostrarán algún signo de retinopatía. En el caso de quienes padecen diabetes tipo 2, que constituye la mayor parte de la epidemia de diabetes, más de un tercio ya presenta signos de retinopatía en el momento del diagnóstico. Esto significa que para cuando muchas personas se enteran de que tienen diabetes, el nivel alto de azúcar en la sangre ya ha dañado sus ojos durante años. La retinopatía no es la única amenaza. Las personas con diabetes también corren mayor riesgo de padecer otras afecciones oculares. Tienen entre 2 o 5 veces más probabilidades de desarrollar cataratas y a una edad más temprana. Los altos niveles de azúcar hacen que el cristalino del ojo se hinche y se opacice más rápidamente. También se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de glaucoma, una afección en la que la presión se acumula dentro del ojo y daña el nervio óptico. La diabetes acelera todos estos procesos. The seventh complication is oral complications. Um, Last but not the least, let's discuss a complication that is frequently overlooked, the significant impact of metabolic dysregulation on oral health, specifically periodontal disease. The statistics are compelling. Research shows that individuals with poorly controlled diabetes face a threefold increased risk of developing severe periodontal disease. This isn't just a one-way street, it's a bi-directional relationship. Here is how it works. The oral inflammation caused by gum disease can actually make it harder to control blood sugar. Conversely, the hyperglycemia or high blood sugar creates an environment in the mouth that promotes infection and periodontal pathology. So managing oral health is not just about teeth, it's a critical component of overall diabetes management. Complicaciones bucodentales, número 7. Por último, pero no menos importante, analicemos una complicación que a menudo se pasa por alto: el impacto significativo de la desregulación metabólica en la salud bucodental, concretamente en la enfermedad periodontal. Las estadísticas son contundentes. Las investigaciones muestran que las personas con diabetes mal controlada tienen un riesgo 3 veces mayor de desarrollar enfermedad periodontal grave. No se trata de una relación unidireccional, sino bidireccional. Así es como funciona. La inflamación bucal causada por la enfermedad es de las encías puede de hecho dificultar el control del azúcar de la sangre. A la inversa, la hiperglucemia o nivel alto de azúcar en sangre crea un entorno en la boca que favorece las infecciones y la patología periodontal. Por lo tanto, el cuidado de la salud vocal no se limita a los dientes, es un componente fundamental del control general de la diabetes.
We've spent a lot of time talking about the devastating consequences of the diabetes, the heart disease, the blindness, the nerve damage. But today, I want to go deeper. I want to talk about the root cause, the single phenomenon that drives almost all of this destruction. So it is called insulin resistance. And if you understand nothing else from this presentation, understand this. Insulin resistance is the real cause of diabetes. So how does this happen? It starts with what is on our plate and enough carbs. So when your diet is full of empty calories, quickly absorbed sugars, and liquid calories, sodas, juices, sports drinks, even so-called vitamin waters, something begins to change inside our body. The same thing happens when we overload on refined carbohydrates. White rice, pasta, rice, and potatoes. This food heats your bloodstream fast, like throwing gasoline on a fire. Normally, when you eat, your pancreas release a hormone called insulin. Its job is like a key to unlock the doors of your cells and say, open up. There's sugar out there that needs to come in for energy. But when you constantly flood your system with sugar and refined carbs, you overuse the keys, which is the insulin. The keys and locks get worn out, and the cells become resistant or numb to its effect. So your pancreas, just like a factory, produces more keys, which means it releases more and more insulin to get the same job done. The problem is known as insulin resistance. La resistencia a la insulina, la verdadera causa de la obesidad. Hemos dedicado mucho tiempo a hablar de las devastadoras consecuencias de la obesidad, las enfermedades cardíacas, la ceguera, el daño nervioso, el cáncer. Pero hoy quiero profundizar más. Quiero hablar de la causa fundamental, el único fenómeno que está detrás de casi toda esta destrucción. Se llama resistencia a la insulina. Y si no entiendes nada más de esta presentación, entiende esto. La resistencia a la insulina es la verdadera causa de la diabetes. Entonces, ¿cómo sucede esto? Comienza con lo que hay en nuestros platos y en nuestras tazas. Cuando tu dieta está llena de calorías vacías, azúcares de rápida absorción y calorías líquidas, refresco, jugos, bebidas deportivas, incluso las llamadas aguas vitaminadas, algo comienza a cambiar dentro de tu cuerpo. Lo mismo ocurre cuando nos excedemos en los carbohidratos refinados, pan blanco, pasta, arroz y papas. Estos alimentos llegan rápidamente al torrente sanguíneo, casi como si echáramos gasolina al fuego. Normalmente, cuando comes, el páncreas libera una hormona llamada insulina. Su función es como la de una llave. Abre las puertas de las células y les dice, abran, aquí afuera hay azúcar que necesita entrar para generar energía. Pero cuando inundas constantemente tu sistema con azúcar y carbohidratos refinados, abusas de las llaves, que son la insulina. Las llaves y las cerraduras se desgastan y las células se vuelven resistentes o insensibles a sus efectos. Así que tu páncreas, igual que una fábrica, produce más llaves, lo que significa que libera cada vez más insulina para hacer el mismo trabajo. Este problema se conoce como resistencia a la insulina. Here is the tragedy of modern medicine. A high insulin level is the very first sign that something is wrong. It's the canary in the coal mine. It appears years, sometimes decades, before blood sugar starts to rise. But unfortunately, most doctors never test for it. They wait until the blood sugar spikes, and by then, the disease has been progressing silently for years. Remember, the higher your insulin levels are, the worse your insulin resistance. And insulin resistance worsens, your body starts to break down. You begin to lose muscles and gain fat. Inflammation speeds, inflammation spreads throughout your body like a slow burning fire.
you rapidly age and deteriorate. In fact, insulin resistance is the single most important phenomenon that leads to rapid and premature aging and all its resultant diseases, heart disease, stroke, dementia, and cancer. It is the common thread tying all of these conditions together. High levels of insulin tells your body to gain weight in one specific place around your belly. You become more apple-shaped over time. This isn't just a cosmetic issue. Belly fat is metabolically active. It pumps out inflammatory substances and drives disease. Insulin is, after all, the body's primary fat storage hormone. Once insulin is high, it sets off a cascade of destruction. It drives more inflammation and oxidative stress. Think of it as resulting from the inside. The downstream effects are staggering. High blood pressure, high cholesterol, low HDL, the good cholesterol, high glyceride, poor sex drive, infertility, thickening of the blood, and increased risk of cancer, Alzheimer's, and depression. One hormone out of control affects every system in your body. Many people experience an early symptom of insulin resistance without realizing what it is. Hypoglycemia or low blood sugar. If you skip meals or eat too much sugar or refined carbs, you end up on a blood sugar roller coaster. You spike, then you crash, and that crash feels awful, anxious, irritable, tired, shaky. Some people even experience heart palpitation or panic attacks. You reach for a big cinnamon bun or soda or a quick surge, for a quick surge of sugar and energy, but you're just fueling the next crash. It's a vicious cycle. Esta es la tragedia de la medicina moderna. Un nivel elevado de insulina es el primer indicio de que algo anda mal. Es el canario en la mina de carbón. Aparece años, a veces décadas, antes de que el azúcar en sangre comience a subir. Pero desafortunadamente, la mayoría de los médicos nunca lo analizan. Esperan hasta que el azúcar en sangre se dispara y para entonces la enfermedad ya ha estado avanzando silenciosamente durante años. Recuerde, cuanto más altos sean sus niveles de insulina, peor será su resistencia a la insulina. A medida que la resistencia a la insulina empeora, su cuerpo comienza a deteriorarse, empieza a perder masa muscular y a ganar grasa. La inflamación se extiende por todo su cuerpo como un fuego de combustión lenta. Envejeces y te deterioras rápidamente. De hecho, la resistencia a la insulina es el fenómeno más importante que conduce al envejecimiento rápido y prematuro y a todas las enfermedades resultantes. Enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, demencia y cáncer. Es el hilo conductor que une todas estas afecciones. Los niveles altos de insulina le indican a tu cuerpo que aumente de peso en lugar específico, alrededor del abdomen. Con el tiempo, tu figura va adquiriendo una forma de manzana. Esto no es solo un problema estético. La grasa abdominal es metabólicamente activa. Libera sustancias inflamatorias y favorece la aparición de enfermedades. Al fin y al cabo, la insulina es la principal hormona del cuerpo encargada de almacenar grasa. Cuando los niveles de insulina son altos, se desencadena una cáscara de destrucción. Provoca más inflamación y estrés oxidativo. Imagínatelo como si estuvieras oxidando por dentro. Los efectos secundarios son alarmantes. Presión arterial alta, colesterol alto, niveles altos de HDL, el colesterol, niveles bajos de HDL, el colesterol bueno, triglicéridos altos, bajo deseo sexual, infertilidad, espesamiento de la sangre y mayor riesgo de cáncer, Alzheimer, depresión. Una sola hormona fuera de control afecta a todos los sistemas de tu cuerpo. Muchas personas experimentan un síntoma temprano de resistencia a la insulina sin darse cuenta de lo que es hipoglucemia o bajo nivel de azúcar en la sangre. Si te saltas comidas o comes demasiado azúcar o carbohidratos refinados, terminas en una montaña rusa de azúcar en sangre.
Tienes un pico y luego caes en picada. Y esa caída se siente horrible. Ansiedad, irritabilidad, cansancio, temblores. Algunas personas incluso experimentan palpitaciones cardíacas o ataques de pánico. Pero buscas un bollo grande de canela o un refresco para obtener un rápido impulso de energía. Pero eso está alimentando la próxima caída. Es un círculo vicioso. Right. It's time that's sometimes that you may cross the line. Eventually, your cells become so resistant to insulin that your pancreas can't keep up. It exhausts itself. Your blood sugar stops coming down. No matter how much insulin your body produces, it stays high. That is the moment you cross the line. That is when we slap a label on it and call it diabetes. But the truth is, the disease has been raging for years. The diabetes diagnosis is not the beginning, it's the late stage of a long process. But here is the critical message I want to leave you with. Insulin resistance is reversible. And like a broken bone or a missing gene, this condition responds to what we do. It responds to diet. It responds to movement. It responds to lifestyle. By lowering your insulin levels, you can stop the cascade. You can reduce inflammation, protect your brain, save your vision, and add years to your life. The question is not whether we can fix it. The question is whether we will start looking for it early enough to make a difference. Con el tiempo, las células se vuelven tan resistentes a la insulina que el páncreas ya no puede seguir el ritmo. Se agota. El nivel de azúcar en sangre deja de bajar. Sin importar cuánta insulina produzca el cuerpo, se mantiene alto. Ese es el momento en que cruzas la línea. Es entonces cuando le pones una etiqueta y lo llamamos diabetes. Pero la verdad es que la enfermedad ha estado causando estragos durante años. El diagnóstico de diabetes no es el comienzo, es la etapa final de un largo proceso. Pero este es el mensaje fundamental que quiero darle. La resistencia a la insulina es reversible. A diferencia de nuestro hueso roto o un gen ausente, esta afección responde a lo que hacemos. Responde a la dieta, responde al ejercicio, responde al estilo de vida. Al reducir tus niveles de insulina, puedes detener la cascada, puedes reducir la inflamación, proteger tu cerebro, salvar tu visión y añadir años a tu vida. La pregunta no es si podemos solucionar esto. La pregunta es si empezamos a buscarlo lo suficientemente temprano como para marcar la diferencia. Type 2 diabetes has been a global health crisis, dramatically affecting the quality of life. Greenwood International Business Schools plans to deliver a series of presentations covering its complication, common misunderstandings, and various dimensions to address this pressing health issue. Please stay tuned for more sessions. La diabetes tipo 2 se ha convertido en una crisis sanitaria mundial que afecta de manera drástica a la calidad de vida. La Escuela de Negocios de Greenworld International tiene previsto ofrecer una serie de presentaciones en las que se abordarán sus complicaciones, los conceptos erróneos más comunes y diversos aspectos relacionados con este alucinante problema de salud. Estén atentos a las próximas sesiones. So thank you very much, muchas gracias. Next week, we're going to talk about the 7 myths of diabetes or the 7 misunderstandings of diabetes. So for a long time, we believe in something, even doctors believe in something, but actually maybe they're not true. So if you want to know more, stay tuned until next week. So see you. Enjoy your weekends. Muchas gracias. En la próxima clase hablaremos sobre los 7 malentendidos de la diabetes, que algunos doctores también incurren en este error. Entonces, muchas gracias por estar hoy día. Esperemos verlos en las próximas capacitaciones. Disfruten su fin de semana. Thank you. Thank you.